Entonces estamos con el peso de la pelvis sobre la rodilla del lado que nos resultaba fácil mover el talón hacia afuera. Y sobre ese lado, sobre ese eje, estamos yendo hacia adelante y atrás. Observen cómo es el peso también en el hombro y en el codo de ese lado. ¿Y cuál es la amplitud de este movimiento en la cadera? Y si pueden seguir respirando con facilidad. Observen si hay más tono de un lado de la panza que del otro, o de un lado de las lumbares que del otro. Y háganlo lo suficientemente suave y casi sutil, pequeño, como para realmente sentir todas las relaciones. Observen que se está moviendo el codo, que se está moviendo el hombro, la cadera, la rodilla y quizá el omóplato, las costillas. Bien, déjenlo, vuelvan al centro y prueben ahora de nuevo mover el talón hacia afuera, a ver si es un poco más fácil, más amplio. ¿Cómo es ahora el movimiento de ese talón? Un montón. Y prueben cómo es ahora ir adelante y atrás en el eje. Cómo este movimiento también se transforma. Buena, Marce. Bien. Y déjenlo, descansen un momento, boca arriba. Observen boca arriba cómo está un lado y otro del cuerpo, qué partes se van como acercando al suelo, qué partes vienen a nuestra atención, cómo es la respiración, si algo va cambiando, si hay más movimiento a medida que recorramos las variaciones, si aparece más movimiento en la panza, en el vientre, en la zona baja. Bien, y cuando consideren, nos ponemos de lado observando primero qué lado elegimos. Observen si va cambiando este lado también y cómo nos vamos organizando para ir de 4 apoyos hacia el suelo. Y volvemos a construir la posición de 4 apoyos con los antebrazos. Y vamos a pasar de nuevo. Primero ubíquense lo más cómodos que puedan. Y vamos a ir de nuevo con el peso de la pelvis hacia el mismo lado. Vamos a trabajar este lado, hacia el lado fácil. Y una vez que tengo el peso de la pelvis de este lado, vamos a comenzar a dibujar circulitos en la rodilla, como ejerciendo presión en forma circular, muy suavecito, en un punto ahí en la rodilla. Como en cualquiera de los dos sentidos. Un círculo pequeñito, sutil, Mabe, probá a hacerlo más chiquito, mucho más chiquito. Después, por ahí dejarlo crecer, pero en principio, lo suficientemente pequeño y suave como para realmente estar en lo sutil. ¿Qué sucede ahí entre la cabeza del fémur y la cadera? La cadera es una articulación, es la más grande que tenemos en el cuerpo, y es una articulación compleja, con muchos ligamentos, muchos músculos pequeños, todos los rotadores internos y externos. Y es la principal transmisora de las fuerzas, sobre todo del caminar, de la marcha, hacia la pelvis y hacia la columna. Entonces, ¿cómo afinar ahí la sensación? ¿Cómo afinar ahí la propiocepción de esa articulación?
llevando la atención con mucha curiosidad. Observen qué pasa también a nivel de la rodilla, que es quizá más evidente por la presión en el suelo, a nivel del tobillo. Muy suavecito. Y cambien, cuando quieran, el sentido del círculo. Observen cómo es este otro sentido. Y registren que elegimos el sentido libremente. Y noten si este sentido les resulta un poco más o un poquitito menos orgánico que el anterior. En general siempre vamos a elegir, nuestro cerebro nos lleva a elegir el lugar más habitual. Entonces, hay algo ahí que descubrir también en las elecciones que hacemos, quizá no tan conscientemente, a la hora de movernos. ¿Qué pasa en el hombro de este lado? Y observen si están respirando. ¿Qué pasa en el rostro? Pueden soltar la mandíbula, habilitar el cuello. Prueben que mientras hacen este movimiento puedan mirar suavecito un lado y otro. Y déjenlo, vuelvan al eje, vuelvan al centro y prueben cómo es ahora mover el mismo talón hacia afuera, si algo cambió. Cómo es ahora la comodidad, cómo es el recorrido de ese pie, se acerca más al suelo. Involucra más partes, hay más sensaciones integradas al pequeño movimiento de mover el pie hacia afuera. Ahora sucede algo en la pelvis, en las caderas, hasta en las costillas. Y prueben cómo es ir adelante y atrás. Bueno, todo lo que les resulte fácil, lo que les dé esas ganas de hacer sin exigirse en lo absoluto. Y déjenlo, descansamos boca arriba un momento, cierren los ojos. Eso, observen de verdad cómo van cambiando esas entradas y salidas del suelo, porque se van haciendo un poco más orgánicas, están un poco mejor organizadas. También, bienvenida Estela. Sí, por suerte, que no me podía conectar. Oh, sí, estos días de lluvia, el Pilar es tremendo con el internet. Yo tenía miedo cuando me levanté. Bien, estamos como repasando un poquito la clase anterior, Estela, así que lo de 4 apoyos y demás. Tómense unas respiraciones, noten cómo está el lado derecho comparado con el izquierdo, el lado que están trabajando comparado con el otro. Si hay alguna sensación en el omóplato, en el hombro, en la parte delantera y en la parte posterior, en la que se apoya en el suelo. De ese lado, como si de repente el brazo también fuera soltando y habilitando que el hombro relaje, que el codo también tenga espacio, la muñeca. Bien, y cuando quieran, vamos a ponernos de lado de nuevo, observando, elijan, escuchen cómo es la manera más cómoda, menos esforzada de ir a ponerse de nuevo en 4 apoyos. Y una vez en 4 apoyos, prueben ahora a pasar el peso de la pelvis a un lado y otro para observar cómo es, cómo viaja el peso de la pelvis.
Y ahora nos vamos a quedar con el otro lado, con el lado menos fácil. Y vamos a comenzar a ir de este lado, adelante y atrás, suave. Observen cómo se organiza el cuerpo de este lado, si es lo mismo que del otro o hay distintas sensaciones, distintas relaciones entre la cadera, el hombro, ese codo, las costillas de ese lado. Entonces estamos sobre el otro lado, el contrario que trabajamos antes, yendo adelante, atrás. Prueben a hacerlo lo más pequeñito que puedan. Achíquenlo hasta que sea casi una oscilación chiquitita. Gradualmente, como restando amplitud, hasta que quede milimétrico, casi invisible desde el exterior. Pero que todavía siga sucediendo este movimiento de ir y venir. ¿Cómo es la sensación entonces a través del fémur y la pelvis de esta pequeña casi vibración? ¿Cómo es en la cabeza? Y gradualmente y suave, sin poner fuerza, déjenlo crecer gradualmente, como milímetro a milímetro. Y déjenlo, vuelvan al centro, vuelvan al eje y prueben ahora cómo es mover el pie de este lado hacia afuera. Hagan el chequeo de llevar el talón de este lado hacia afuera, como queriendo tocar con el maléolo externo el piso de ese lado. Es más amplio que al principio, se acerca un poco más a la sensación del otro pie. Y descansen un momento, llevando la cola hacia atrás esta vez, descansando sobre los talones para descansar un poquitito los hombros, como si fuera la posición del niño, en yoga, si están cómodos, si no, tírense al suelo, Cómodos, cómodos. Y cuando quieran volvemos a llevar el peso hacia adelante para ir a 4 apoyos. Llevamos el peso de este lado que estamos trabajando ahora y comenzamos a dibujar circulitos en cualquier sentido, el que elijan. Y observen si eligieron el mismo sentido que del otro lado. Y registren si es parejo este círculo, como con la intención de pasar con el peso por cada puntito del borde del círculo, como tocando la piel alrededor de la rodilla. Muy pequeño. Y probemos lo mismo que con el movimiento anterior. ¿Qué tan pequeño lo puedo hacer, pero que siga siendo un círculo? O sea, casi como si la rodilla fuera un punto y la pelvis dibuja un círculo arriba, como un mini cono. Muy pequeñito. Y observen si están respirando. Abran la boca, dejen que el aire entre y salga con facilidad.
y cambien el sentido del círculo. Y observen cómo es de este lado. Y no vayan lo más que puedan ir. Al contrario, llámense a hacer menos. ¿Cómo puedo hacerlo tan sutil que casi como buscar la sensación de que los huesos se mueven sin esfuerzo muscular? Queremos construir esta nueva sensación, ¿no? La posibilidad de movernos sin recurrir al tono muscular al que estamos habituados, ¿no? Al tono que nos da la información de que estamos en movimiento. Busquemos que esa información venga más bien de la relación articular. ¿Cómo me informo que estoy en movimiento? Porque mis articulaciones van cambiando sus relaciones y no porque contraigo tal o cual músculo. Bien, déjenlo, vuelvan al centro y prueben de nuevo llevar este talón hacia afuera. Como es en la pelvis. La pelvis reacciona de alguna manera, se organizó con este pie. Veo que tienen Marce por ahí el peso muy atrás, como no entiendo el apoyo de los brazos. ¿Estoy bien? Por ahí no veo yo, ¿eh? Y prueben cómo es moverse de adelante a atrás. Cómo circula el peso ahora, cómo fluye de la pelvis hacia arriba. Y descansen boca arriba un momento. Observen la respiración, observen sobre todo la respiración cómo va cambiando en la parte baja, en la zona lumbar, incluso por detrás. ¿Pueden sentir movimiento ahora en la zona lumbar cuando entra y sale el aire? Como si la respiración fuera a la vez más amplia, más global y más fácil. ¿Y cómo se apoyan los omóplatos en el suelo? ¿Cómo caen las piernas desde la pelvis? Y cuando quieran, nos vamos a ir a poner de pie, observando qué lado elegimos, qué apoyos usamos, la efectividad. Y dense una caminata a su tiempo, por el espacio, observando cómo es ahora, sobre todo la transmisión de peso, cómo reciben los pies y cómo propulsan los pies el peso de la pelvis. Si nos sentimos un poco más altas, más altos. Si los hombros están un poquito más lejos de las orejas. Y en fin, si hay una sensación un poco más articular del cuerpo. Y en esta caminata vayan a buscar ahí su silla.
apoyar simplemente las manitos en el respaldo. Por ahí está un poquito bajo, me parece, Marce. Que estén un poquitín flexionados los codos, mejor, si puede, claro. Son medio bajitas esas sillas, pero bueno, prueben. La que tienen ahí atrás, Jordi y Ana, ¿no es más alta la que está con la mesa? Ay, mis pies. Bien, una vez ubicados nos ponemos detrás de la silla con las manos suaves sobre el respaldo, nos vamos como a apoyar pero no a agarrar el respaldo, simplemente dejen descansar la mano ahí y cierren un momento los ojos aprovechando que tienen el equilibrio del objeto de la silla y pasen el peso de la pelvis como de un lado a otro, como hicimos en 4 apoyos pero de pie, llevando a izquierda y derecha y observen cuál es el lado fácil. En general, el lado fácil va a ser el mismo lado fácil que antes, ¿no? Pero observen cómo es de pie. Observen cómo, de alguna manera, la sensación de que una pierna se llena y otra se vacía. Y cómo es en ambas caderas, cómo se organiza. Sienten que en algún lado es más lineal y para el otro, por ejemplo, aparece un pequeño espiral. Como si de un lado pudiéramos pasar el peso de manera lineal y horizontal, así hacia paralelo al suelo, y del otro lado apareciera un pequeño twist. Y traten de eso, de que la cabeza pase con la pelvis de un lado a otro. Y ahora elijan el lado que les resulta más fácil y quédense en ese pie. Observen la organización, cómo está la cabeza, el hombro, la cadera de ese lado. Y comencemos a pasar el peso adelante y atrás sobre este pie. Muy lento. Y observen cómo va cambiando la sensación de los tejidos, la sensación muscular de toda la zona posterior. Por ejemplo, ¿cómo es? Cuando dejen el peso adelante, vayan hacia adelante, no un montón, lo que les resulte también fácil, y observen cómo es tratar de mover la cabeza y mirar hacia arriba y hacia abajo, con el peso adelante, el talón libre. ¿Cómo es? ¿Cómo se siente en el cuello, en el pecho, en la panza? Y ahora pasen el peso hacia atrás, suave, hacia el talón de ese lado, y observen cómo es mirar hacia arriba y abajo. Es más fácil, ¿verdad? Como el cuello está más libre. Incluso se mueven un poco las costillas. Incluso se siente un poquito de espacio debajo de las costillas, como en las primeras vértebras lumbares. ¿Pueden registrar esto? Prueben un par de veces ir hacia adelante y atrás. ¿Y cómo cambia esto la libertad en el cuello, en la libertad de movimiento de la cabeza? Cómo hacia adelante la sensación es más muscular, se activa el abdomen, y cómo hacia atrás se va liberando la musculatura y permiten que la cabeza esté libre. Tengo el peso sobre la pierna que me resulta, que elegí, que me resulta más fácil, la otra está casi libre. Bien, elijan un punto ahí donde donde sientan que la cabeza esté más libre, como hacia el talón. Observen dónde es ese punto en el talón, con el peso un poquito hacia atrás, donde sienten que de alguna manera todo puede ir hacia arriba. Es más, prueben esto. Intenten ir con la tapa de la cabeza, no con el mentón, con la tapa de la cabeza hacia el techo, como autoestirándose, autoelongándose. Y prueben hacer esto con el peso atrás, cómo es autoelongarse, viajar hacia el techo. Y ahora prueben con el peso adelante.
Notan que cuando estamos atrás aparece la posibilidad de viajar mucho más libremente hacia el techo, y elijan ese punto atrás donde la cabeza viaja hacia arriba, y quédense ahí y comencemos a dibujar circulitos, como hacíamos con la rodilla, como si tuviéramos un pequeño lápiz en la cabeza y sobre ese punto del talón dibujamos círculos en cualquiera de los dos sentidos, observando con mucha curiosidad qué pasa en el tobillo, cuál es el... Hay muchos círculos sucediendo simultáneamente a lo largo de este eje. Recórranlos todos, empiecen por el tobillo o el talón, ¿no? Los tejidos del talón, cómo el calcáneo se va moviendo y adaptando. Tiene la rodilla, ¿cómo está la rodilla de ese lado? Está como agarrada, está libre. ¿Cómo está la cadera? ¿Cómo es el círculo en la cadera? Y ojo que el círculo es sobre un solo talón, ¿eh? Se me están yendo a los dos pies. Son círculos pequeñitos sobre el pie de base, no se me vayan a los dos pies. El otro pie ni siquiera tiene peso, estamos en una patita. Todo el eje es como un rombo, como un cono que cae sobre un solo talón. Y cambian el sentido del círculo. Este círculo, ¿cómo es? Y chequeen todo el tiempo si, aunque hacen ese círculo, pueden decir suavecito que no, como moviendo la nariz muy suave de derecha a izquierda. Y registren en qué momento del círculo es más fácil decir que no y en qué momento del círculo se agarra un poco la parte de la nuca. Y déjenlo, suelten, caminen, den una vuelta, observando cómo va cambiando la sensación de la caminata, cómo están un pie y el otro. Relajen el sistema nervioso, observen el espacio. Sean curiosos de su relación con el espacio, si hay algo que también va cambiando, como si la mirada de alguna manera fuera más 360, si hay más espacio disponible en nuestra vista, en nuestra percepción, sin hacer ningún esfuerzo para que eso suceda, como si el espacio también se fuera integrando al movimiento. Y vuelvan al respaldo de su silla. Peso en los dos pies, acomoden las manos. Y pasamos ahora el peso de un lado a otro, observando cómo es, si cambió, si es un poquito más amplio. Sobre todo también cómo reacciona el torso, si las costillas van y vienen junto con la cabeza. Pasando como pelvis, pecho, cabeza, todo de un lado a otro. Y quédense ahora del otro lado. Estamos entonces sobre el otro pie. Primero registren cómo está desconectado este lado. ¿Cuál es? Si pueden notar diferencias con el otro lado a nivel de la cadera, de la organización de las costillas. Y comiencen a pasar el peso adelante y atrás con esta idea de llevar la tapa de la cabeza al techo y observando cómo cambia la posibilidad de elongarnos cuando tenemos el peso adelante o cuando tenemos el peso un poco más atrás.
Eso, simplemente adelante, atrás. Y observen cómo es que se organizan de este lado estas articulaciones del tobillo, de la rodilla, de la cadera. Y cómo están las costillas. Estamos respirando, se están moviendo esas costillas al respirar. Y elijan este punto atrás, en el talón. ¿Cuál es el punto donde, busquen el punto donde ustedes sientan que la cabeza puede viajar con más libertad hacia el techo? Elijan ese punto y ahí comenzamos a dibujar círculos suavecitos sobre el talón. El metatarso tiene un apoyo muy suave y el otro pie está libre, apenitas tocando el suelo para el equilibrio. Y dibujamos círculos, relajen la mandíbula. Chequen cada tanto la respiración. Habiten el espacio del cuello, de las cervicales. Prueben decir que no muy suavecito cuando necesiten para observar que el cuello esté libre, que aún haciendo este movimiento sobre el eje podemos organizarnos, repartir el peso de manera que el cuello esté libre. Un cuello libre es la señal que buscamos de un movimiento organizado, sano. Lo podemos repetir, esta estrategia la podemos llevar a cualquier actividad. Siempre que estemos entrenando, incluso andando en bicicleta, trabajando, chequear nuestra respiración y la movilidad de la cabeza nos da la pauta de la organización que estamos teniendo en ese momento. Y cuando quieran, cambien el sentido del círculo e invítense a hacerlo pequeñito, a realmente como dibujar el borde del calcáneo en el suelo, del hueso del talón, que va hacia atrás del pie. O sea, piensen que tenemos un hueso, es muy gráfica, a mí todos debemos haber visto el video en Terminator cuando está el pie. Tenemos apoyo hacia atrás y tendemos a usar el peso mal y a compensar con el pecho. Y en realidad podemos visualizar ese talón viajando hacia atrás, dándonos soporte por detrás de la rodilla. Observen si pueden habitar ahí. Y déjenlo, vuelvan al centro, pasen el peso a un lado y otro a ver cómo es. Y dense una vuelta por el espacio. Mientras se dan la vuelta, busquen si tienen, me olvidé decirles, si tienen ahí alguna lata, un par de latas de durazno o algún roller si alguno tiene, o qué puede haber casero ahí. Bueno, si no cualquier bloque, algo. Si es redondo mejor, no se me ocurre qué puede ser. Si tienen alguna pelota medio desinflada mejor, si tienen, ¿qué puede haber redondo en una casa? Perfecto, sí, eso, desodorante, sí, me encantó. Sí, sí. Ahí va. Ay, todos son retenistas, chicos. Muy bien, perfecto. Paren que vuelan Marce y Estela. Pónganlo, vamos a trabajar con la silla, pónganlo en el suelo, ahí como delante de sus pies en la silla, donde estaban trabajando recién. Sí, mejor si rueda, Marce, si tenés algún tubo de algo, los chicos encontraron de tenis o una lata. Soy la única que siempre tiene una lata de duraznos en almíbar en la casa.
Después tienen que hacer, ustedes que son mis alumnos estrella, miren. Que aparte son todos deportistas, tienen que hacer esta inversión. Porque es lo más, es su compañero roller. El foam roller es para la espalda, para las piernas. Es un poco pequeña, pero puede andar. Sí, sí, sí. Bien, entonces nos paramos ahí, frente ahí, elijan el pie fácil, frente a la silla, pongan el peso en el pie fácil y el otro pie, el metatarso sobre el objeto. Así como, sí, como está Ana, pero mejor el coso, no la pelotita, muy, muy pequeña. Y primero prueben hacer rodar, como arrastrar por el piso hacia adelante y atrás, suave, suave, que no es para hacernos masajes en el pie, adelante y atrás. Quiero que observen qué pasa en la cadera, cómo es este movimiento en la cadera, cómo está la pierna de libre. Y ahora que pasen el peso hacia atrás en el pie de base y observen cómo es también, cómo está la pierna de libre. Si pongo el peso un poco atrás. Por ahí alejate un poco de la silla, Mae, para poder ir con el peso atrás. Me parece que está como muy cerca, entonces sí o sí tenés que tener el peso adelante. Al revés, al revés. Acércate a la silla. Claro, ahí, eso. No, y movelo para adelante al coso. Adelante tuyo. Eso. Y prueben cómo es tener el peso atrás. Van a ver que si ponen el peso en el talón de la pierna de base, pasa algo en la pierna que mueve el objeto, se libera. ¿Pueden sentir eso? Y si ponen el peso adelante, de alguna manera la ingle se agarra y ya necesito más musculatura para mover este objeto. ¿Lo pueden notar? Eso, sin peso en el pie que están moviendo, libre, libre ese pie, el peso todo en la otra pierna. Bien, dejen ese piecito apoyado ahí, sin peso. Uno va a quedar como durmiendo arriba del objeto y el otro es su base. Y comiencen a pasar el peso de nuevo hacia adelante y atrás. Y elijan este punto donde sienten que pueden viajar más hacia arriba. Ya no movemos el objeto, el pie descansa ahí, sin peso. Es como para tener la información de que esa pierna no va a tener peso. Nos ponemos ahí, es eso. Tengo todo el peso en la otra. Y busquen despegar el talón del suelo. Busquen ese punto sobre el talón donde la cabeza puede ir más hacia el techo. Y busquen despegar el talón del suelo y volver. Lo que les resulte fácil. Eso, deja Mabel que el pie descanse en tu cosito, no sé qué tenés vos. Eso, el que no usamos descansa ahí, no hace nada. Y pruébenlo un par de veces. Y eviten llevar el peso adelante. Como si pudieran subir porque toda la espalda se proyecta hacia el techo y viaja la tapa de la cabeza y vuelvo. Sí. Eviten ahora ese balanceo, ¿vieron que están pasando el peso hacia adelante para subir? Como que hay un impulso de la pelvis, ¿no? Va la pelvis para adelante, voy para adelante y subo. No, no, quedémonos en ese punto en el talón y piensen como que van a levitar. ¿Cómo es? Proyectarme directamente hacia arriba, directo, eso, sí. Como si pudieran volar, salir volando, esa es la sensación. No hacia adelante, hacia arriba, directo hacia arriba. Eso.
Apenas puedo despegar poquito el talón. La otra rodilla suelta, el otro tobillo suelto. Pueden tener el otro pie en cualquier cosa o simplemente o ponerse algo, un almohadón. Y ahora suelten el brazo del lado que están, del lado de la pierna de base, déjenlo al costado del cuerpo. Y cuando van a ir a la puntita del pie, vayan a buscar algo hacia arriba con ese brazo, como queriendo tocar el techo también, con esa mano. Ayuda para subir. Podés ponerte, Marce, si querés un almohadón, cualquier cosa que te haga sentir que el pie no lo tenés que sostener, pero que no tiene peso. O nada. Nada puede ser también, ¿eh? Entonces, me quiero elevar y voy a buscar con la mano de ese lado tocar algo en el techo. Es un poco más fácil subir a la puntita del pie. La mano que sube es la del pie que está apoyado. Es la del pie que está haciendo puntita de pie. Coordino brazo y elevación del talón. Y vuelvo, pruébenlo un par de veces. Alargo el brazo de la pierna que está haciendo relevé, puntita de pie. Y subo, eso. Y exploren esa sensación de estar ahí en puntita de pie liviano, liviano, organizado. Y suelto. Y déjenlo, caminen un poquito, o si quieren explorarlo un par de veces más, pueden. Dense una vuelta. Chequen cómo se mueve la caminata ahora, qué pasan las costillas, la calidad del apoyo de los pies, como si los pies fueran un poco más blandos y un poco más grandes inclusive, la huella del pie un poco más amplia. Y vuelvan a la silla y hacemos el otro lado. Nos paramos sobre el otro pie, dejamos el que trabajó recién libre, lo apoyamos sobre el objeto y lo hacemos rodar suave hacia adelante y atrás. Y recuerden, no estamos haciéndonos un masaje en la planta del pie. Tenemos todo el peso en el otro pie y lo que queremos ver es cómo se organizan el tobillo, la rodilla y la cadera de acuerdo a cómo pongo el peso. ¿Cómo es más fácil mover el objeto? ¿Cuando tengo el peso adelante o cuando tengo el peso atrás? Prueben las dos opciones. Cuando tengo el peso atrás, observen si pueden sentir, están más libres, sobre todo las ingles, sobre todo la cadera, me permite tener la pierna más suelta para llevar hacia adelante y atrás el objeto que rueda. Bien, déjenlo, elijan el punto del apoyo, proyéctense hacia el techo, sobre el pie de base, y comiencen a buscar esta sensación de despegue, de ir hacia arriba, de ir como de salir volando sería, como si alguien se metiera debajo de su talón y empujara hacia arriba. El otro pie descansa sobre el objeto, no hace nada. ¡Uy! Sí. ¿Cómo es de este lado? Buscar ahí subir al metatarso y vayan probando con el brazo también. El brazo del mismo lado busca agarrar algo en el techo. ¿Hace sentido este brazo? ¿Cómo es? Piensen que el brazo se une a la pelvis de alguna manera. Y busquen
que cada vez el movimiento sea más liviano y prueben que el cuello esté libre. Pueden ir hacia arriba y aún así mover suavecito la nariz. ¿Dónde tiene que estar el peso para que el cuello esté libre en este movimiento? Y recuerden que no estamos haciendo gemelos, al contrario, queremos poder ir hacia arriba con el menor esfuerzo muscular. Entonces alcanzo algo. Háganse la idea de que van realmente como a tocar algo y de que suben arrastrándose por una pared por detrás. ¡Uy! Súper bueno, déjenlo, descansen, dense una vuelta por el espacio. Wow. Noten si se sienten un poco más altas, más alto. Si alguna, busquen la sensación debajo de las costillas también, como algo más libre en esa zona de la columna, como está relacionada con el diafragma. Si los hombros se sienten un poco más lejos de las orejas que cuando arrancamos, si es más amable el contacto de los pies con el piso, más fluida el movimiento en la pelvis, en las caderas. Muy bien, bueno. Hemos concluido la lección. Me gustaría que se queden ahí con la sensación, si hay alguna pregunta, alguna observación. Esto, chiquis, cómprenselo, porque es lo más para trabajar. ¿Cómo se llama? Foam roller. Después les mando un par de links ahí de Mercado Libre si quieren.